episodio número 2575. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión, la lección número 10, cónyuges, juntos ante la cruz. En el marco de este tercer trimestre, para los meses de julio, agosto y septiembre, del libro de Efesios. La semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano y amigo Omar Medina con la lección número 9, Anden como sabios. Su servidor había tenido anteriormente a esa la lección número 8, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Y en esta ocasión, cónyuges juntos ante la cruz, la lección número 10, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Esta semana promete ser una tremenda lección para la familia, especialmente para los cónyuges. Así que desde ya vamos a prepararnos para que el Señor hable a nuestros corazones. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice también a cada familia o a cada pareja que escuche este programa y que a la vez tú nos ayudes para que seamos buenos oidores y también hacedores de tu palabra. Permite que esto se produzca para un bien significativo en nuestras vidas y también en la de nuestra pareja y de nuestra familia. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en materia en cuanto a la parte del domingo, consejos para esposas cristianas, es notorio destacar lo que dice esta introducción para la parte del sábado, a saber que en Efesios, el capítulo 5 del 21 al 33, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes y luego ofrece consejos a las esposas cristianas y también a los esposos. Concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges. Todo eso se ve desde el versículo 21, tal y como se mencionó, del capítulo 5 hasta el versículo 33. En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos que en Efesios 5, 21 al capítulo 6, versículo 9, como la forma en que Pablo actualiza la temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, también celebra la creación de una nueva humanidad, inserta en la humanidad en general, con sus fallas sociales. Dentro de estas estructuras, los creyentes demuestran que se han desplegado a un nuevo poder, o sea, el Espíritu Santo, y una nueva técnica cuyo modelo es Cristo, que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de Dios para su pueblo y el mundo.
qué tremendo está este párrafo o esta introducción que tiene que ver con esto de lo que habla Pablo cerca de la unidad del hogar cristiano y de cómo esa temática de la vieja humanidad, de esa estructura defectuosa, se reemplaza por una creación de una nueva humanidad. Así que ya estamos listos para ver precisamente lo que tiene que ver con esta primera parte, la parte del domingo, consejos para esposas cristianas. Pablo comienza con un pasaje bisagra, o sea, bisagra que une ambos, conceptos. En Efesios capítulo 5, versículo 21, que conecta con Efesios 5 del 1 al 20, con Efesios 5, 22 al 33, en el que aboga porque los miembros de la iglesia se sometan mutuamente. Los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo. La primera de varias veces que Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante y definitoria para los creyentes. De inmediato se nos invita a leer Efesios capítulo 5, versículo 21, Efesios 5, 21, para responder a la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo debemos entender esta idea? Vayamos a la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 21. Bien corto, por cierto. Noten lo que dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? Pablo lo que quiere decir básicamente es que deben de permanecer unidos, que deben de tener humildad, de no estar con soberbia ni nada por el estilo, sino someterse, no estar en ese sentido procurando el bien personal, sino el bien mayor. ¿Cómo debemos entender esta idea? Yo creo que la mejor forma de yo representarla es precisamente con lo que ocurre hoy en día. Las películas, incluso películas que nada tienen que ver con cristianismo o buenos ideales, nos presentan a veces una persona sacrificándose por los demás, el altruismo moderno, o por ejemplo que el héroe, si es una película de superhéroes, él hace todo lo posible para que los demás se salven, el bien mayor, se sacrifican. Nosotros debemos entender esta idea, claro, desde un punto de vista mucho más amplio y mucho más grandioso que simplemente la salvación de uno que otro grupo. Estamos hablando de que Cristo Jesús nos dio el ejemplo, cómo Él se sacrificó por el bien de la humanidad, cómo Él se sometió a la voluntad del Padre y cómo nosotros tenemos que someternos unos a otros. Esa es, yo diría, la mejor manera de nosotros entender esta idea que tiene que ver con la humildad y el no estar por encima de los demás. Para entender aún mejor este concepto, recibamos directamente desde Puerto Rico el comentario teológico para el día de hoy con el doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 22, casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como al Señor, debemos tomar en consideración dos elementos. El primero se encuentra en el mismo versículo 22 que dice que esa sujeción debe ser como al Señor. Y el versículo 21 nos dice sed sumisos unos a otros, lo que indica que la sumisión va de un lado para el otro y del otro para uno, lo que implica que la sumisión es de un lado hacia el otro, o sea, es en pareja. Las dos partes deben someterse. Y dice que esto es, en el mismo versículo 21, por reverencia hacia Cristo. Si leemos toda esa sección, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo que está es comparando la sujeción de la esposa como lo es la de la iglesia a Cristo Jesús.
Cristo Jesús se entrega por la iglesia. Cristo Jesús ama a la iglesia, muere por ella, la protege y la salva, lo que implica que ese es el rol que el apóstol Pablo quiere con la esposa. Evidentemente hoy en día esto muchas veces no se interpreta de esta manera. Inclusive toda esta lectura se lee con mucha sospecha. Pero el apóstol Pablo no está pensando en nuestras sospechas. Él está pensando en que Jesucristo ama a su iglesia y asimismo el esposo debe amar a su esposa. Jesucristo protege a su iglesia, muere por ella, así el esposo debe proteger a su esposa y debe estar dispuesto también a morir por ella, aunque sea algo drástico, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el que ama su propio cuerpo, entonces ama a su esposa, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo murió por ella. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario. Esperamos que a cada uno pues le vaya ayudando, le vaya sirviendo todo esto que se está comentando aquí. Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. Eso lo dice Efesios 5:22 y aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos. También eso lo dice 1 Pedro 3:1 y 5. Cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, ¿qué quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo? ¿O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión? Bueno, a la luz de Efesios capítulo 6, versículo 7, donde se pide a los esclavos que sirvan como quien sirve al Señor y no a los hombres, en Colosenses 3:18, donde se pide a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, es preferible este último concepto. ¿Cuál concepto? Este que dice que las esposas se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, y no un ejemplo como que los esposos son el Señor. Son dos cosas diferentes. Estas mismas esposas son creyentes que en última instancia deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. O sea, aquí no hay una contraposición donde el marido sustituye el asunto del lugar que Dios se merece. O sea, aquí no hay una contraposición de poderes, sino que cada uno tiene su respectivo derecho, su respectiva autoridad. La autoridad de Cristo está por encima de cualquier autoridad, pero el marido también tiene la suya. Y en ese sentido, no hay que estar en controversia. Tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo, dice Efesios 5:23. Por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer, según dice Efesios 5:23, y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. El pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional. Entiéndase como que la esposa está por un lado, el esposo por otro, y todas esas situaciones que ya nosotros estamos cansados de ver. Este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico, porque esa es otra perversión del matrimonio. Y hay algunos que se van más lejos y que utilizan incluso el texto de Génesis. No recuerdo exactamente la cita, pero Génesis, creo que dentro del capítulo 3, cuando habla de que el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, como que el enseñorearse, el sobreponerse como señor por encima de la mujer para pisotearla, es algo que la Biblia apoya. Nada más lejos de la realidad.
está hablando dentro de un contexto del pecado y cómo el pecado iba a traer todo este tipo de abuso que hoy en día se someten muchas mujeres porque entienden que el marido se merece eso. Todos los extremos son del diablo. El creer que el marido es un Dios que hay que adorarlo o el irrespetarlo como si fuera uno más. O sea, ninguno de los dos está correcto. El marido tiene su lugar, tiene que tener su respeto, pero nunca por encima de Dios. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Aquí hay una cita donde es sumamente interesante que veamos lo que tiene que decirnos el hogar cristiano dentro del capítulo 17, obligaciones mutuas. Y noten qué interesante es este título para que ustedes vean la diferencia. El hogar cristiano dentro del capítulo 17, obligaciones mutuas. Noten lo que dice para entonces nosotros poder responder a esta interesante pregunta que se hace en la parte final de por qué es tan importante recordar el siguiente consejo. El hogar cristiano, capítulo 17, obligaciones mutuas. Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es en el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Del libro Hogar Cristiano, dentro del capítulo 17, obligaciones mutuas. Y yo creo que con esa cita no hay ningún tipo de dudas que realmente si el marido es tosco, si el marido no sigue al Señor, si el marido es un hombre secular, cualquiera, ¿verdad?, que no sigue al Señor, pues no es cabeza de la esposa, no es el ideal divino. Por lo tanto, en ese sentido hay que tener cuidado, recoger con pinzas lo que dice y no seguir todo lo que él dice, porque si no es en el Señor, pues no hay que seguir todo lo que él dice. O sea, no queremos ahora que si hay alguna dama escuchando que su marido no es de la iglesia, ella diga, bueno, pues yo no voy a hacer nada de lo que él me diga porque él no sigue al Señor. Hay que tener cuidado. Estamos hablando cuando hay controversias en el ámbito matrimonial porque el marido no sigue las instrucciones de Dios y también quiere que la esposa de esa manera no siga esas instrucciones. O cuando el marido, aunque supuestamente sea cristiano, pero es rudo, es turbulento, es egoísta, es duro, es intolerante, ese marido no es cabeza de la esposa. Ese marido no representa a Cristo. Por lo tanto, no se puede de esa manera interpretar que hay que seguir todo lo que él dice. Hay que tener mucho cuidado porque aquí estamos hablando de cosas muy sensibles y cada uno debe de tomar y entender lo que le corresponde. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que estos consejos para las esposas cristianas son sumamente interesantes. Pablo, en ese sentido, exhorta a someterse unos a otros, pero la idea principal que luego se desarrolla es cómo la mujer debe someterse a su marido en el Señor. Claro está, es si lo que está diciendo el marido corresponde a un marido consagrado a Dios y no que de manera tosca, turbulenta, egoísta, intolerante, el hombre trate a la mujer y de esa manera destruya poco a poco la familia. Es en todo caso un balance
lo que Dios propone. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en esta lección vemos muchas cosas prácticas que se pueden aprender, que se pueden también reflexionar. Ayuda a cada familia representada que esté escuchando este programa para que de esa manera todo lo que apliquemos pueda servirlo para aplicarlo, y también si conocemos de alguien que de alguna manera no está viviendo este ideal, que podamos en el amor de Cristo aconsejarlos para que de esa manera podamos todos tener hogares más felices y también a nuestro alrededor hacer el bien que tú nos has llamado a hacer. Bendice también a cada oyente de la radio, a cada oyente de este ministerio, para que de esa manera podamos seguir avanzando hasta la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes la Iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Esto es dentro de la lección número 10, cónyuges juntos ante la cruz, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 25 al 27. Esta lección, pues solamente es el inicio de lo que vamos a estar estudiando a lo largo de toda esta semana, e invitamos a que usted comparta esta transmisión, ya sea si la escuchó a través de la radio, comparta ese enlace. Si lo escuchó a través de algún podcast, compártalo también. Y si lo escuchó a través de YouTube, pues ya usted sabe, solamente es compartir la temática de lo que más conviene, porque aunque usted ya esté suscrito, pero hay muchas personas, incluso de sus contactos, que quizás no lo están. Lo importante es que esto pueda seguir llegando, expandiéndose cada día más, y que de esa manera este programa pueda ser de bendición para alguien que usted conoce, para usted mismo y para todo el que le rodea. A todos aquellos que deseen comunicarse con el Ministerio Audios de Bendición, pueden hacerlo al 484-838-8989, vía WhatsApp al 484-838-8989, para de esa manera estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.